buenas tardes a todos. Agradecerles en primer lugar que hayan acudido a esta convocatoria. Pedir también disculpas en nombre de nuestro jefe territorial de Cultura, que se ha encontrado mal esta mañana y a última hora no ha podido acudir. Bueno, estamos celebrando por adelantado el Día Internacional de la Mujer 2023 y nadie mejor para darnos algunas nociones que Ofelia Rey. Supongo que cualquier presentación que hagas se quedará corta, porque muchos lo conocen. Muchos y muchas hemos sido alumnos suyos, la conocemos desde hace, en mi caso concreto, desde el año 83, que fue la primera vez que me dio clase de Historia Moderna. Pero pues han sido más veces, han sido muchos años compartidos. En el doctorado, bueno, quiero decir, pero siempre hemos mantenido un contacto y yo creo que un aprecio mutuo. Ofelia Rey es catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Santiago, universidad a la que ha estado vinculada la mayor parte de su vida y en la que se licenció en el año 1978 y se doctoró en 1984, en ambos casos con premio extraordinario. Fue directora de estudios de la École des Hautes Études de Ciencias Sociales y profesora en la Sorbona, en la Universidad de la Sorbona, además de las universidades de La Plata y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha dirigido más de 2 docenas de tesis doctorales, más de 25 proyectos internacionales. Fue directora de una obra que es un referente para todos, sobre todo los que hemos hecho Historia Moderna, como fue el Obradoiro de Historia Moderna, de larga trayectoria, importante contenido científico y que será un clásico en la historiografía. También forma parte del Comité Científico de 30 revistas españolas, francesas, argentinas y mexicanas y fue vocal de la Comisión Internacional de la Demografía Histórica. Una parte de su vida académica estuvo centrada en la gestión de proyectos en la Agencia Estatal de Investigación y en otras agencias de evaluación autonómicas y del extranjero. Cuenta con 12 libros como autora y como coautora un montón de ellos, diremos que muchos más, además de 300 publicaciones en otros países europeos, México, Argentina, Brasil o Chile. Como reconocimiento a su trayectoria, la Xunta de Galicia le concedió en el año 2011 el premio Bonenburger y en el 2017 entró en la Academia de Historia de Portugal. En el 2021 la Fundación de Historia de España y de Argentina le dedicó un monográfico y, como ya es de conocimiento general, en el 2022 le concedieron el Premio Nacional de Historia por su libro El vuelo corto, Mujeres y migraciones en la Edad Moderna. A pesar de toda la relevancia que ha tenido ese libro, yo querría subrayar que el estudio de Ofelia sobre la mujer en la historia, sobre la trayectoria de la mujer, la cultura laboral, es larga. Y me gustaría, para aquellos que la conozcan menos, algunas de sus publicaciones, que para los que hemos hecho Historia Moderna son imprescindibles, desde aquella lejana aproximación a la historia rural en la comarca de La Ulla, creo que todos los que hemos pasado por la facultad hemos leído en su momento, y también lo de Montes y Política Forestal en la Galicia del Estudio Refne, lo de los libros y lectura en Galicia y sus estudios sobre el voto de Santiago en la Edad Moderna, y colaborando con otras personas sobre las migraciones internas y a media distancia en la Edad Moderna, la historia de las mujeres en Galicia durante la Edad Moderna, los estudios sobre el mundo urbano de la durante la Ilustración y muchos otros más.
para no extenderme más, ya que a lo que habrán venido todos, escucharla a ella, evidentemente, voy a dar paso a Ofelia, que nos va a hablar sobre la relación de las mujeres y la historia, y lo que nos une a todos nosotros. Si nos apagáis, está apagada la luz, para que se vea un poco. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Carmen Prieto, en efecto, fue mi alumna y desde hace muchos años directora de este archivo, que nos acoge con tanta generosidad desde hace tantísimo tiempo. Si no recuerdo mal, entré aquí por primera vez en octubre del año 77. Todavía era Gil Merino el director, y luego volví para hacer mi tesis doctoral sobre el voto de Santiago. Y recuerdo siempre que me dijo: ¿y sobre qué vas a hacer la tesis? Y yo sobre el voto de Santiago. Uy, el tema no da de sí. Y yo, bueno, me pasé aquí meses viniendo a trabajar. La misma respuesta me había dado el archivero de la catedral. Y cuento esta anécdota por la sencilla razón de que el concepto de documento que había por aquel entonces, en una historia que era muy erudita y muy bien hecha, pero que era muy diferente a la nuestra, resultaba que ellos veían, digamos, que el documento aislado, y nosotros vemos series de documentos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Para mí, por tanto, es una enorme satisfacción estar aquí, porque me paso muchas horas en este lugar estupendo, y mis doctorandos, que por aquí anda alguno, son deudores de su totalidad, de su tesis, la totalidad de su tesis, de la magnífica colección documental que custodia este archivo, ¿no? Y por tanto, Carmen, muchísimas gracias, y muchísimas gracias al personal de esta institución que desde siempre nos acoge tan bien. Bien, me encargó Carmen que hablase de algo que yo quisiera, pero habíamos hablado un poco en el contexto de las celebraciones que en las semanas anteriores se han hecho sobre mujeres y ciencia o niñas y ciencia, ¿no? Y precisamente por eso puse ese título, que realmente es robado de dos amigas mías que hace años escribieron un libro precioso que se titula El hilo que nos une, que es un libro sobre las cartas que los migrantes españoles que estaban en América le escribían a las madres o a hermanas mujeres que quedaban en la península, ¿no? No todas ellas románticas, más bien todo lo contrario, pero el título es precioso y sí le he robado a ellas dos. Bien, es un título un tanto engañoso porque ayer tuve que desmentir en público que la carrera de historia sea una carrera de mujeres, es una carrera de hombres, fundamentalmente, ¿no? Ahora mismo vengo de una clase en que éramos dos chicas, yo, y el resto eran todos chicos, ¿no? Y esto es un fenómeno muy digno a tener en cuenta, que está afectando a muchas ramas de la ciencia, y no para bien, porque nos hallamos en una situación, toda Europa, y España es Europa y por lo tanto no es ajena a ello, que es qué pasa con las mujeres y su inserción en la ciencia. Porque a nosotras se nos puede sustituir en las clases, se nos puede sustituir en muchas cosas, pero nadie nos puede sustituir en la tarea científica, que esa es personal e intransferible. Por tanto, es un problema que afecta a todas las ramas. Quizá en estos momentos la rama más afectada sea medicina, aunque pueda parecer lo contrario, y una de las más afectadas también es la mía, historia, ¿no? Porque no se sabe muy bien qué puede pasar con ella en muy pocos años, ¿no? Bueno, la vinculación de las mujeres con la ciencia histórica tiene una parte institucional, que es la que se nos financia. Toda Europa, desde el año 86, tiene financiación específica para proyectos de investigación que tengan un alto componente de género. Esto no significa que sean mujeres las que tengan que dirigirlos, sino que el tema, por lo menos, lo sea, y que en los equipos haya también mujeres. Esto nos ha permitido eliminar, es un poco fuerte la palabra, disminuir ciertos comportamientos que yo soy consciente de que en aquel momento no percibía, y luego con el tiempo sí percibí, ¿no? Ayer mismo decía que yo no tuve unas especiales dificultades en mi carrera científica hasta que quise ser catedrático. En ese momento sí que se presentaban las dificultades, ¿no? Y hay rémoras que resultan todavía muy llamativas en el año 2023. En los últimos 15 días yo he ido a 2 tribunales de tesis doctorales en donde yo era la única mujer. La ley dice que tendríamos que ser como mínimo 2 de 5. Pero lo llamativo no es eso, es que las 2 mejores especialistas no fueron invitadas en ninguna de las tesis, y en su lugar, ellas son 2 catedráticas, habían sido invitados 2 profesores titulares. Cuando pedí alguna explicación, dije, bueno, es que claro, la justificación del tema, si por el tema es, no vayamos a eso porque hay mujeres
que dominan este tema y tienen proyectos internacionales que ellos dirigen, ¿no? Y otra rémora, cuando vamos a rellenar estos días los formularios de las dos tesis, ponía el presidente y luego el o la secretaria. En el año 2023 en las universidades públicas, o sea que a mí antes no me molestaba, pero ahora casi sí, porque claro, tengo la edad que tengo, he dirigido todo lo que he dirigido y creo que nos hemos ganado un puesto, ¿no? Y todavía tenemos que seguir diciéndolo, ¿no? Bien, nosotros en las universidades, sobre todo en las públicas, porque las privadas no hacen investigación, tenemos una serie de ventajas y una serie de ayudas que mitigan un poco los problemas, pero no los ayudan, ¿no? La creación en el año 2007 de la Unidad de Mujeres y Ciencia fue un logro porque hace por lo menos un estudio estadístico de lo que aportamos nosotras, ¿no? Sobre todo de las cifras. Y pues cada año hay una publicación que se llama Científicas en Cifras, en donde salimos reflejadas, ¿no? Bueno, los datos no son todavía todo lo positivos que debieran de ser, pero luego explicaré en dónde están los problemas y las ventajas, ¿no? Aquí tenemos las estadísticas de cuántos investigadores, mujeres investigadoras, solicitamos proyectos de investigación, cuántos se nos conceden y la proporción de mujeres en los equipos, ¿no? Esta es el total, por tanto, todas las áreas científicas, que son 26, humanidades, que es en donde están historia y arte, y como vemos, seguimos siendo una proporción escasa. Pero aquí no es que tenga la culpa el sistema, es que hay todavía muchísimos más hombres en todo que mujeres, salvo en las áreas científicas, ¿no? Traje esta foto de una orla de nuestra facultad, que Carmen conocerá muy bien, porque es la orla de historia del año 1962. Son todas mujeres, y los profesores todos hombres, bueno, casi todos eclesiásticos, varios de ellos canónigos de la catedral. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que hizo el carpintero, por cierto, un carpintero muy conocido de Santiago, ¿no? Y es que para sostener a las mujeres pone dos fuertes hombretones, dos atlantes, como si ellas no pudieran sostenerse solas, ¿no? Bueno, esto cambió radicalmente, como en todas partes, y es verdad que las carreras de letras fueron el primer lugar por donde las mujeres entraron en las universidades, eso está clarísimo. Primero fue magisterio, luego filosofía y letras, y todas las áreas en donde las mujeres podían acabar trabajando fundamentalmente en archivos, bibliotecas y museos. No se esperaba de ellas ni que fueran profesoras de las universidades, ni que fueran investigadoras, pero ni aquí ni en ninguna parte, porque en Francia fue exactamente el mismo proceso, en Italia y en las otras áreas que nos están próximas en el mundo europeo. Sin embargo, es curioso que esta es la caída del alumnado femenino en la Universidad de Santiago. Hemos pasado en 1962 de ser el 100% a hoy en día, que pasamos de los 2.000 alumnos, apenas llegamos al 30% de mujeres. Y el resto son todo hombres. La razón nos explica, bueno, no es tan fácil de explicar, pero la razón básica es conforme en el conjunto de las carreras, en todo el Estado, se fue imponiendo la selectividad, las mujeres obtienen notas medias, en general más altas, eligen primero y eligen sobre todo las áreas de sanitarias, fundamentalmente medicina, que tienen más de un 80% de alumnas, y sin embargo han ido abandonando las letras. Y a eso se añadió el régimen de numerus clausus, impuesto a partir del año 2007, en que en cada facultad no entra quien quiere, sino que hay una limitación. Entonces eso reforzó la caída del número de mujeres en nuestra disciplina, porque ellos se van fundamentalmente a las carreras científicas. Hay carreras en que prácticamente no hay hombres. Química, por ejemplo, ingeniería química, casi no tiene hombres. Mencioné medicina, farmacia, podríamos seguir así. El único ámbito en donde no acaba de haber una presencia de mujeres muy importante es en las ingenierías o en telecomunicaciones, pero yo comprendo que son ellas las que tienen que dirigirse ahí si es que les interesa. Son carreras largas y que no tienen a lo mejor la retribución que ellas a priori piensan que pueden tener. Entonces, sí que es verdad que las mujeres solemos ir a lo más seguro, ¿no? Y por lo tanto esto tiene mucho que ver con lo que ahora voy a decir, ¿no? En el sistema, naturalmente esto se ha traducido en que cada vez somos menos en todos los niveles académicos, ¿no? Y sobre todo que la carrera la tenemos más difícil porque el problema está precisamente en la investigación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el número de becarias es bastante elevado. Conforme vamos avanzando,
Cuando llegamos a la cátedra en estos momentos, en historia, no llegamos ni al 14%. Pero sucede así en casi todas humanidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está el problema? El problema está en que nosotros, para llegar a la cátedra, para llegar a la titularidad ya, hay que haber dirigido como mínimo, para titulares, haber dirigido como mínimo 2 proyectos de investigación nacionales o internacionales, como mínimo 2 tesis doctorales, haber publicado 15 artículos en revistas internacionales de alto impacto, haber hecho como mínimo una estancia de 1 año o 2 en el extranjero. Y claro, la pregunta es, ¿qué mujer se puede ir al extranjero si quiere compatibilizar eso con una vida familiar? Es sumamente difícil. ¿Qué han hecho los ministerios de toda Europa? Bueno, no obligarte a estar todo el tiempo, 2 años seguidos, sino que puedas hacer en tramos de 6 meses, ¿no? Pero sigue siendo una dificultad notable si además de hijos, por ejemplo, en casa, pues tienes alguna persona mayor dependiente, ¿no? Y eso también ralentiza y nos retrasa el trabajo en los archivos. Como Carmen sabe, yo vengo aquí, pues Navidades, Semana Santa, vacaciones de verano, antes y después de ir a la playa, como es bien sabido, pero es que me lo puedo permitir, ¿no? Porque no tengo obligaciones por ahora, ¿no? Y siempre, yo reconozco que en general hay ese problema y a nosotros nos computan nuestro salario por la productividad. Bueno, como media, las mujeres en el sistema académico español, en todas las áreas, tenemos un tramo menos de productividad que los hombres. Y coincide precisamente con los años iniciales de la carrera. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que reclutar, entre comillas, ¿no?, futuros doctorandos, nos encontramos con que las mujeres, casi ninguna sigue la carrera de la investigación. Y curiosamente ellas tienen notas medias muy altas. Tienen una virtud que no se me desmentirá aquí por parte de mis doctorandos, que es la constancia, ¿no? Y por tanto la perseverancia, muchas cosas, y que suelen ser un poco más disciplinadas a la hora de, cuando yo indico unas pautas de la investigación, pues llevarlas a cabo, ¿no? Y por lo tanto significa que perdemos un rol muy importante, porque ahora voy a decir algo que también es muy digno tener en cuenta, y es que el otro día, en el programa de doctorado en el que yo estoy, en la Universidad de Santiago, que es el de Geografía e Historia de Arte, la comisión tuvo que cerrar la línea de investigación en Historia de Género porque no hay ninguna tesis en estos momentos sobre ese tema. Porque claro, todos los estudiantes son hombres y no hay manera de convencer a un hombre de que haga una tesis sobre Historia de las Mujeres. Lo conseguí con uno hace muchísimo tiempo, y porque trabajaba sobre el convento de Santa Clara, ¿no? No veo la razón de por qué, pero lo cierto es eso, ¿no?, que nos hallamos con que estamos cerrando líneas de investigación, ¿no? Y esto significa que en pocos años nos vamos a encontrar con que la historia de las mujeres, que parece que todo el mundo la está haciendo, cada vez es menos gente la que la realiza, tiene sus dificultades, como ahora veremos, y el futuro está sumamente comprometido, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, marcado cómo van en la Fundación Española de Historia Moderna, que es una asociación enorme en la que yo pertenezco. El número de mujeres no solamente es pequeño, sino que ha disminuido en los últimos años. Real Academia de la Historia es el 13% de las mujeres, y aquí están computados los numerarios y los correspondientes, son en total unas 400 personas, y solamente un 13% son de mujeres. Y si retiramos a las madrileñas se queda todavía en menos, porque la mayor parte de las mujeres que están en la Real Academia de la Historia son de Madrid. Es una institución bastante central. Y sin embargo, el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años para sacar a las mujeres de aquel silencio en el que estaban hasta los años 60 o 70 del siglo XX ha sido un esfuerzo enorme, que subrayo aquí, hecho por muy pocas. Es que en Historia Moderna en España me parece que somos como 14 o 15 catedráticas, y habrá el 30% del total del profesorado son titulares, no hay más, ¿no? Y no nos dedicamos, yo me dedico a Historia de Género, es una de mis parcelas, pero ni siquiera es la más importante, porque yo tengo un proyecto de investigación sobre las resistencias sociales en la monarquía hispánica, en el lado americano y en la península, ¿no? Y tengo un equipo solo de hombres, como pueden testificar quienes están aquí, muy orgullosa de dirigirlos, porque son todos ellos brillantísimos. Pero es verdad que no entra una mujer desde hace bastantes años, y ninguna de ellas siguió la carrera investigadora. Todas están en la enseñanza media o en archivos, bibliotecas, museos,
centros culturales, porque la historia no es solamente la que damos en la universidad. Y nosotros lo que hacemos es fundamentalmente formar a la gente que va a formar en historia a los demás, ¿no? Y por eso estamos tan orgullosos en la universidad cuando se nos dice, es que divulgáis poco. Bueno, divulgamos poco, pero enseñamos a todos aquellos y aquellas sobre todo, que luego van a hacer la labor de formación que se da en secundaria, en primaria y en tantísimos niveles, o, por ejemplo, hoy en día en las universidades privadas que se están creando fueron nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Y por tanto están esparcidos por todas partes, y quiero subrayar aquí la importancia enorme que tiene eso, porque son en muchos casos los custodios del patrimonio cultural español. Y el patrimonio cultural y artístico, que está gestionado casi en exclusiva por mujeres, resulta que le da a este país casi tantos ingresos como una buena parte de la ciencia, ¿eh? Porque claro, tenemos mucho patrimonio, hay que gestionarlo, y es una función en gran medida de mujeres, ¿no? Ciñéndonos a la historia, ayer me preguntaban en una radio, bueno, esto de las mujeres está muy de moda, y casi me molestó porque llevamos tantos años haciendo historia de género, historia de las mujeres, que me resulta un poco, pues, bueno, ¿qué hemos estado haciendo si nadie nos lee o nos escucha, ¿no? Es verdad que yo, por ejemplo, tardé en entrar. ¿Por qué? Porque necesitaba tener la convicción de que podíamos hacer una historia tan rigurosa como la que veníamos haciendo, que convenciese a quien nos leía de que lo que estábamos nosotros sacando de los archivos era la verdadera historia de las mujeres, y por lo tanto yo necesitaba tener un referente de saber qué documentación me podía servir, cómo tratarla, para no cometer un sesgo, que es el interpretar la historia de manera indebida, ¿no? Yo procedo de una escuela que creía en la historia de la gente corriente, para decirlo así, la ordinary people, que es lo que nos preocupa a la historia en Europa desde la crisis de 1929. Otra cosa es que lo que sale a la prensa son historias, pues, que si el Duque de Alba, que si la Marquesa de no sé qué, pero en la universidad se hace una historia completamente diferente, ¿no? Que es tratar de saber la evolución del género humano en su conjunto, cómo ha evolucionado y cómo ha luchado por la vida, que no es otra nuestra historia, ¿no? Bien, hace bastante tiempo ya, la Xunta de Galicia nos ofreció en una ocasión a Serrana Rial García, lamentablemente fallecida, una de mis primeras discípulas y una de las más brillantes, la que inició en Galicia la historia del género, el coordinar una historia de las mujeres en Galicia. Es un orgullo decir que es la primera autonomía, y creo que hasta ahora la única, que tiene una serie completa de historia de las mujeres, desde la prehistoria hasta la época contemporánea, ¿no? Y que se repartió por todos los institutos de Galicia, por todos. O sea que no hay ninguno que no lo tenga. Es una obra sencilla en donde nosotros explicamos la historia de las mujeres en Galicia, que al fin y al cabo han sido el soporte de esta sociedad migratoria, en donde ellas fueron siempre el soporte de la economía agraria, de la ganadería, de la familia, del pago de impuestos, de la vida de las comunidades, de todo. Es decir, que en ausencia de ellos, ellas fueron las grandes protagonistas. Pero no solo las gallegas, ¿eh? En el año 2005, si no recuerdo mal, salió a la calle una gigantesca obra dirigida por Isabel Morán, que es Historia de las mujeres en España y en América Latina. La primera de las grandes historias que se hizo, la primera, y por ahora difícil de superar, porque era una visión compleja y completa de que, a ver, del otro lado del Atlántico, no solamente se fueron muchas mujeres en los siglos XVI, XVII y sobre todo en el siglo XIX, sino que las mujeres americanas recibieron un legado que se les fue transmitido fundamentalmente por mujeres. Es decir, no fueron los conquistadores los que iban repartiendo las costumbres, sino que fueron las mujeres que cruzaron el Atlántico, las que les enseñaron a las del lado de allá, pues a cocinar de otra manera, los juegos, el trato de los niños, y a la inversa, ellas adoptaban de las indias, que fueron sus primeras criadas, muchísimas formas de comer y de vestirse, y ellas, digamos que se fueron ayudando mutuamente, hasta tal punto que yo comentaba en clase, que por ejemplo, un principio tan básico como que las castellanas que iban allá, por la corona de Castilla, es decir, la única que podía emigrar a América, les llevaron el concepto de igualdad ante la ley a la hora de la herencia, que eso está suscrito por las leyes de Toro de 1505, en que hombres y mujeres eran iguales a la hora del reparto de la herencia,
las mujeres tenían plena capacidad de hacer testamento, el régimen de matrimonio eran bienes de gananciales, y eso, ¿quién lo transmitió a las mujeres del otro lado del Atlántico? No me imagino yo a Hernán Cortés explicándole a sus criadas ese detalle, ¿no? Y no era un detalle pequeño. Y no estoy diciendo nada que no se fundamente en la realidad, estoy diciéndolo porque nuestras colegas americanas lo han estudiado, pero es que el ejemplo lo teníamos aquí en la península. Cuando se conquista el reino de Granada y la población islámica pasa a estar sometida al derecho castellano, las mujeres islámicas captaron rápidamente las ventajas que tenía el derecho castellano. Eso, la igualdad a la hora de heredar, la libertad plena a la hora de casarse, cosas que no tenían en su religión. Pero muchos padres musulmanes, y esto lo quiero subrayar, padres, aceptaron también, y de muy buen grado, la ley castellana porque querían a sus hijas, que también no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Por tanto, nosotros hemos hecho un largo recorrido que está ahí recogido, y anteayer se presentaba el lugar de las mujeres en la historia, precisamente por la directora de la segunda de las obras, Isabel Morán, que ya es una catedrática emérita de la Universidad de Valle. Bueno, naturalmente nosotros hemos tenido que explicar al resto de quienes hacían historia que hemos errado, o quienes van a buscar a la historia de las mujeres buscando textos que ellas escribieran, en realidad es una pérdida de tiempo, porque la inmensa mayor parte de las mujeres de la Edad Moderna o del siglo XIX y de gran parte del siglo XX no escribieron nunca, por la sencilla razón de que toda Europa, y lo subrayo, la tasa de analfabetismo femenino hasta la Primera Guerra Mundial fue elevadísima. En la Francia del Sur el analfabetismo femenino era gigantesco, en la Primera Guerra Mundial, no estamos hablando de siglos anteriores, pero es que en Galicia, en el año 1860, que es la primera vez que se hace una estadística, solamente sabía leer y escribir el 6% de las mujeres. Por lo tanto, ¿cómo podemos esperar hacer una historia a partir de textos escritos por ellas, ¿no? Y por lo tanto eso desvirtúa cuando vamos a buscar a las mujeres y nos dicen, es que las mujeres eran invisibles. Que no, lo que estáis haciendo es cometer un error. Hay que buscar a las mujeres en aquello que no aparece a primera vista, pero para eso estamos en la historia profesional, es decir, la historia académica que nos lleva tantos años formarnos en ellas. Lo que hacemos es leer lo que no aparece en el documento. Yo tengo que preguntarme, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo sacado de aquí, ¿no? Cuando yo he hecho cálculos de la criminalidad en Galicia o de la participación de las mujeres en los procesos civiles, utilizando miles y miles de casos, el último trabajo sobre Ferrol con más de 1800 procesos, que en verdad no los leí completos, lo que observamos, bueno, es que la participación femenina está entre un 20% en las causas civiles, ellas o son demandantes en los pleitos o son demandadas, en los criminales un poco menos, ¿no? Que bueno, es que las mujeres participan poco. Vayamos a los testigos de los pleitos. Y entonces aparecen montones de mujeres, ¿no? Una colega nuestra trabajó sobre las mujeres testigos en la ciudad de Marsella en el siglo XVIII, descubrió un mundo fantástico, ¿no? Se hacía la gran pregunta, ¿las mujeres se ayudaban a las unas a las otras? Cuando vemos un pleito sobre mujeres, pues a lo mejor una convoca, un pleito criminal, llegaban a convocar hasta 14, 15 testigos, ¿no? Y muchísimas mujeres. Se les considera que son fiables cuando dicen algo, y sobre todo si son señoras mayores. Tiene 60 años, es respetable, perfectamente analfabeta, pero lo que dice ella nos lo creemos, ¿no? Bien, ¿vale? Testifican todas a favor de una, vamos al otro lado, las otras testifican a favor de la otra. Al cabo de poco tiempo, una de ellas tiene un pleito y las vemos todas cambiadas de sitio. Es lo que Tamar Herzog, una historiadora norteamericana, llama comunidades litigantes. Es decir, son socias en algún momento, pero luego, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Porque lo que prioriza es la subsistencia. Casi todos los pleitos son por problemas tan elementales, ¿no? Lo de comer, un pequeño robo, que le has robado algo al ama de la casa donde trabajas, que le sisas algo en la tienda a alguien que te va a comprar, son minucias, ¿no? Y minucias, y sobre todo los pleitos por palabra, que son los más poderosos en número. En Ferrol hasta el 40% de los pleitos entre mujeres eran por malas palabras, ¿no? Porque se insultaban en la calle, puta, corno de cabra, bruxa, al juez.
en un momento determinado, que creo que tengo por ahí una estadística, el juez de Ferrol dice, bueno, se acabó, no admito más palabras por injurias verbales, por injurias físicas sí, pero se acabó. Insisto, no podemos buscar textos de las mujeres, tenemos que buscar a las mujeres en los textos de los demás. Y esto lo subrayo. Si ellas son invisibles, los hombres del común eran tan invisibles como ellas. Yo cuando investigo sobre los labradores tengo los mismos problemas que cuando investigo sobre las labradoras, sobre los artesanos, lo mismo que las artesanas. Es decir, la inmensa mayor parte de la gente quedó fuera de la fotografía de la historia, ¿no? Que es un gigantesco panel y un gigantesco puzzle en el que todo el mundo tiene una parte. En lo que vemos en la prensa hoy cada día es que las mujeres que antes eran invisibles, bueno, estas que son las famosas, en la historia académica nos interesan a veces como símbolos, ¿no? Tenemos María Pita. Ahora diré porque la menciono, es un retrato típico del siglo XIX, de la mujer guerrera. Bueno, no es la única, porque la edad moderna está repleta de este tipo de mujeres que casi siempre están dentro de la faceta mítica. El caso de María Pita, muy bien estudiado, por cierto, María del Carmen Saavedra, pues era una mujer del común, muy litigante, muy pleiteante, y de heroína tenía lo justito. Lo que pasa es que luego fue magnificada por un predicador del siglo XVIII, ¿no? Y gracias a eso tenemos una construcción espléndida de un personaje que sería, pues, como muchas otras, sobre todo del lado americano o Francia, Italia, todas ellas. El segundo prototipo de mujer, Santa Teresa de Jesús, es, teniendo en cuenta que María Pita y Santa Teresa de Jesús llegaron a ser coetáneas, porque vivieron en la misma época, Santa Teresa de Jesús refleja una mujer completamente diferente. Es la mujer intelectual, reconocida como padre de la Iglesia, pues, aunque sea paradójico, es decir, junto al mismo nivel que Santo Tomás de Aquino o San Agustín, ¿no? Es una grandísima escritora. Tengo mis dudas de su valor como teóloga y más como religiosa, ¿no? Porque la intrahistoria de esta mujer es una intrahistoria complicada, ¿no? Y es uno de los casos más claros de manipulación por parte de la historia, porque ella es una mujer que entra en religión muy tarde, cuando descubrió que no podía casarse. Y no podía casarse por dos razones. La primera porque era pobre y la segunda porque era nieta de una judía que había sido quemada por la Inquisición. Tenía todos los boletos para quedarse en el arroyo. Entonces tuvo la magnífica idea de entrar en religión y sobre todo decir que había tenido unas cuantas apariciones y ella misma convertirse en reformadora del Carmelo. Es una mujer de una inteligencia fuera de lo común y a la hora, cuando escribe verdaderas maravillas. Yo invito a que se lea como escritora. Y la duquesa de Alba, ¿no? Que sería la antítesis de todas las demás, pero que es esa mujer que tiene un enorme poder político en la época de Carlos III, bueno, porque tiene relaciones personales en casi todos los ministros y con Goya probablemente, y que por eso la retrató desnuda, vestida de blanco, de negro, de rojo, naturalmente porque era pues poderosa porque quería. Y dejó a los Fitjés Stuart sin descendencia y se acabó. Es decir, pasó a mejor vida la rama de los Alba, que tuvo que ir a buscar descendientes en una rama secundaria para que hubiera sucesión. Bien, ¿cuándo empezaron a aparecer las mujeres entonces? Si no tenemos escrito sobre ellas, ¿quién empezó a escribir sobre ellas? Bueno, hay una historia muy curiosa que es, a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que la vi y poquísimas veces se la cita, y es una obra, claro, de un padre agustino, el padre Enrique Flórez, que es conocido porque escribió una gigantesca obra sobre las diócesis españolas en la Edad Moderna, admirable, pero en cambio esta obra pasó desapercibida, que yo sepa, en la primera historia de las mujeres que hubo en España, Memorias de las reinas católicas, historia genealógica de la Casa Real de Castilla y León, de todos los infantes, las reinas, las princesas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ofrece este señor? Pues es la primera vez que yo tengo conocimiento que hace la historia a través de las mujeres de la Casa Real. Claro, la primera reina, nada más él se retrotrae a la Edad Media, en donde hubo bastantes mujeres que fueron regentes, por ejemplo, pero la Edad Moderna empieza con Isabel la Católica. Termina, para nuestra desgracia, con Isabel II, que no tenía nada que ver con ella,
pero lo cierto es que el hacer una historia de la monarquía a través de las reinas me pareció una obra genial, ¿no? La primera mitad del siglo XVI en España está comandada por una reina. Juana la Loca era la reina, no su hijo, ¿no? De tal manera que toda la documentación hasta la muerte de Juana la Loca es Juana, reina de España, Carlos, su hijo, el rey, ¿no? Entonces ella mantuvo siempre la titularidad, aunque no pudiera ejercer por sus evidentes problemas psiquiátricos, ¿no? Él va siguiendo el destino, por ejemplo, de aquellas mujeres que siempre me llamaron la atención. Y le hice una vez una pregunta a la compañera mía que es más especialista en esto, María Ángeles Pérez Samper, de la Universidad de Barcelona, cuyas obras recomiendo que se lean, porque tiene una visión de las mujeres de la monarquía muy original, muy interesante, y además que se lee con mucha facilidad, ¿no? Un día le pregunté, bueno, cuando una reina se quedaba viuda muy jovencita, ¿qué hacían con ella, no? Porque desaparece la historia, de repente, ¿no? El caso fundamental es el de Mariana de Neuburgo, ¿no? La viuda de Carlos II, se queda viuda con 26 años. Naturalmente sin descendencia, porque Carlos II, el hechizado, nunca descendencia tuvo. Pero el problema de ella era un problema doble. Es que el heredero de la corona es Felipe V, Felipe d'Anjou, que viene de Francia, de la familia enemiga de la suya, pero que estaban en guerra permanentemente. Ella procedía de Austria, y se quedó en un limbo y se murió ya muy mayor, ¿no? Se la fueron rifando. Ahora vivía en Francia, luego vivía en Viena, luego vivía en Madrid, y sin poder casarse nunca porque era la viuda de un rey, ¿no? Esto quiere decir que incluso en las clases muy elevadas la vida de las mujeres no era nada fácil. La tasa de mortalidad de las reinas, mortalidad por parto, de las infantas, duquesas, marquesas, etcétera, etcétera, era más alta que de las mujeres del común. Precisamente porque eran partos que se hacían en muchas ocasiones rodeados de gente, en una estancia cerrada, y allí estaban todas las princesas y todas las amas de cría y todas las doncellas esperando por el parto de la marquesa de no sé qué, con el aire completamente viciado, y se morían con una extraordinaria facilidad, si no el mismo día, a unos cuantos días de su muerte. Y había otra práctica terrible, y es que todas estas mujeres, para hacer vida social inmediata, daban a los niños a amamantar a las nodrizas. Por tanto, ellas tenían luego problemas siempre, ¿no?, con la lactancia, y eso resulta que era un problema que lo tenían más acusado que las otras mujeres, ¿no? Bueno, esto es una visión de la historia que quiero subrayar. Las mujeres de la monarquía, en la moderna y en la edad contemporánea, porque esto de los problemas de la salubridad en los partos no se resolvió hasta entrado el siglo XX, ¿no? Bien, sin hacer historia, hay muchas voces defensoras de la participación de la mujer en la historia, y sobre todo, voces que escribieron sobre la conveniencia de que las mujeres leyeran historia. Y esto lo subrayo. Hay dos obras de muchísimo éxito a principios del siglo XVIII, que son las del padre Arbiol, que una se titula La familia regulada, que era para que la familia viviese bien, ¿no?, y dentro del cristianismo, que recomendaba a los padres que las hijas no aprendieran a leer ni escribir. Porque si aprendían a leer, leerían novelas, y con ellas la perdición. Y lo que es peor, leerían cartas de novios, y con eso estaría todo, se vendría abajo todo el edificio social. Y en ¿cómo es la otra obrita, que es la que se refiere a las monjas, que de eso sabes tú más que yo, Pablo, La familia regulada, y la otra del padre Arbiol, la citas tú, te lo recuerdo. Bueno, es dedicada a las monjas, y ahí todavía es peor. Recomienda que en los conventos no haya libros, para que no se distraigan. Y lo malo es que los conventos lo obedecían con mucha alegría, porque no les gustaba nada leer, hay que decirlo. Entonces, la historia, porque primero no se consideraba conveniente que se leyera en general, y en segundo lugar, ¿por qué no la historia? Bien, quienes recomendaban que las mujeres no leyeran historia es porque la historia es la historia de la política, y es una tarea de hombres y de héroes, conquistadores, predicadores, reyes, batallas. No era apta para mujeres. Quienes empezaron a defender que las mujeres debían de leer la historia fue el padre Feijóo, el gallego padre Feijóo, el benedictino, que en su discurso en defensa del talento de las mujeres, que se publica en 1786, pero realmente es de 1726, defendió que no solamente las mujeres eran superiores a los hombres, sino que había que dotarlas de los mismos conocimientos que ellos. Él empezaba por las matemáticas, la física, la química y tal, y metía la historia como una manera de formarse
en el ámbito de las letras. Fray Martín Sarmiento, otro benedictino gallego, recomendaba lo mismo. Jaime de Abreu, en proyectos sobre la educación pública, reivindicaba que las mujeres tenían que tener el mismo tipo de aprendizaje, pero subrayaba la importancia que tenía de que ellas leyeran historia. Vicente do Seixo, otro gallego, pero bueno, jurista, discurso filosófico y económico sobre la capacidad e incapacidad natural de las mujeres para las ciencias y las artes, un hombre totalmente convencido, igual que los anteriores, de la capacidad de las mujeres, recomendaba lo mismo. Es decir, no hay conocimiento de mujeres y conocimiento de hombres, es el mismo, ¿no? Hay una cosa que une a los cuatro, y es que son hombres del norte. Y esto lo quiero subrayar porque había un prejuicio bastante notable, no sé si tengo por aquí, pero no sé si lo tengo para después, da igual. Había un prejuicio bastante notable sobre las mujeres de otras áreas, de Andalucía, Valencia, en general del sur, de la idea de que las mujeres no trabajaban. Era un concepto diferente del trabajo. En el norte las mujeres trabajaban igual que los hombres, en todo, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en el País Vasco eran estibadoras de puertos, eran porteadoras, eran las famosas bateleras de Bilbao, que cruzaban la ría, eran ellas las que conducían los barcos, eran picapedreras, canteras, hacían de todo, ¿no? Hemos encontrado cerrajeras, bueno, podríamos decir así, todo el arco laboral, ¿no? Absolutamente todo, ¿no? Sin embargo, las mujeres del sur, ¿qué pasaba? Naturalmente, ni trabajaban ni podían trabajar. El mundo del sur es el mundo de los jornaleros, el mundo de los latifundios, en donde gigantescas explotaciones agrarias trabajaban con asalariados muy mal pagados, y si ellas se ponían a trabajar eran mano de obra de competencia, con lo cual ellas se quedaban en casa. Pero eso también se ve muy bien cuando vamos a los pueblos de Andalucía, que están todos impolutos, todos blancos, todos limpios, todos con flores. Es una tradición que viene desde, no ya de la época islámica, que sí, sino de después. Son mujeres domésticas fundamentalmente. También iban muchísimo más a la escuela, porque como las niñas tampoco iban a trabajar, pues las andaluzas son las más alfabetizadas, aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? Bueno, y hubo mujeres que hablaron sobre mujeres muy tarde. Está muy de moda, y si entran en internet lo verán con muchísima facilidad. Cita todo el mundo Mary Wollstonecraft. Es una inglesa que a finales del siglo XVIII escribió un tratado sobre las mujeres y reivindicándolas. Es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ¿no? Bueno, yo tengo mis críticas con respecto a ellas, tanto bien leyendo las vidas de las dos, de la madre y de la hija. Yo las voy, de cada vez que las leo digo, bueno, y a ver, si está mal, yo tendría una ocurrencia, ponerme a trabajar, pero como las dos eran de la hidalguía inglesa, eso no se les ocurrió nunca, nunca. Y por lo tanto, cuando hablan de reivindicando a las mujeres, yo no sé qué sentido tiene la reivindicación. Lo mismo sucede, aunque menos, con Inés Hodges y Blake, lo leo, aunque el apellido es irlandés. Ella nació aquí, era hija de irlandeses, y ella pronunciaba Inés Hodges y Blake. Sus apellidos son los apellidos de un banco, un malagueño de finales del siglo XVIII, que se viene un poco a menos. Ella se queda viuda, muy joven, y es traductora para vivir, traduce obras del inglés, y traduce una obra muy famosa, y al editor le coló en las últimas páginas un texto muy bonito que se titula Apología de las mujeres. O sea, el impresor imprimió sin saber que estaba metiendo un panfleto en las últimas páginas, ¿no? Y es muy interesante porque hace una crítica tremenda a las chicas de buena familia, que no puede sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aún de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas. Y ella critica a las chicas que se pasan el día leyendo novelas y creyendo que el mundo de las novelas es el real, ¿no? La sucedió una mujer mucho más compleja, Josefa Mary Borbón, mujer de un médico de la corona, que ella muere en 1833, le dio tiempo para escribir muchas cosas, y escribe este discurso en defensa del talento de las mujeres y su actitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres. Esta mujer fue la primera, que yo sepa, a la que se le dio permiso para entrar en la biblioteca de Zaragoza, en la biblioteca del Hospital de Sangre y de la universidad. Se le dio permiso, y era una mujer extremadamente respetada, ¿no?
no consiguió un cambio entrar, que yo recuerde, en las academias en las que intentó entrar, lo cual enfureció a varias de las mujeres más importantes de Madrid en aquel momento que reivindicaron su papel y que pudieran entrar, ¿no? Bien, a base de esto, nosotros hemos ido construyendo una historia completamente diferente, ¿no? Hay que esperar a la segunda mitad del siglo XX, porque recientemente, cuando en Francia se hizo un proyecto muy interesante de hacer un libro de reconocimiento de las primeras historiadoras, apenas las encontramos, ¿no? Algunas archiveras muy trabajadoras que se arriesgaron a hacer tesis doctorales. En el caso de Santiago, la bibliotecaria, que no recuerdo cómo se llamaba, era una señora muy respetada, que vivió muchos años, Luisa Cuesta, que fue la primera que hace una tesis doctoral, y por lo tanto hay que esperar a muy avanzado la segunda mitad del siglo XX para que empiece a hacerse historia de género y que las mujeres entrásemos en la universidad ya como profesoras. A mí todavía me dio clase, pues yo creo que casi todos hombres, bueno, casi todos, salvo en geografía 2 o 3 mujeres, el resto era el 100%, eran hombres. Luego esto cambió, como vimos antes, ¿no? En estas pirámides, bueno, es una chapuza hecha por mí, que no soy yo muy ducha en hacer dibujos, pero se entiende muy bien. Digamos que a la izquierda, en la pirámide, sería la sociedad real, no la verdadera. Arriba las nobles, luego las monjas, luego la burguesía, luego el artesanado y luego las mujeres labradoras y las pobres en general. Y esto es como está hoy en día la bibliografía. Las mujeres pobres y campesinas ocupan un espacio pequeño, un poco más la burguesía, muchísimo más las monjas, muchísimo más la nobleza. ¿Y esto qué quiere decir? Que a la gente joven y a los investigadores actuales les encantan las élites. En los años 70 lo que queríamos era estudiar la marginación, y en la actualidad es el brillo de las élites. Y lo tenemos, venía escuchando la radio, ¿no? Las influencers actuales, muchas de ellas son o de la monarquía o de la nobleza. Es decir, vamos a ver, en 1789 en Francia se hace una revolución para deshacernos de ellos y han entrado por internet, ¿no? Esto quiere decir que el atractivo de estudiar a las élites tiene un problema, ¿no? Yo una vez asistí a una jornada de historia en que acabé enfadándome involuntariamente, porque, bueno, en un Chile se me dijo que yo trabajaba con las marginadas. Yo, perdona, no, las mías son el 90% de la población, son las campesinas de Europa, el 90% de la población. No estamos hablando de unas cuantas, de marginadas, nada. Había campesinas ricas, había campesinas pobres, y había campesinas que al mismo tiempo eran artesanas, o que eran pescadoras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué yo me enfadé en aquel congreso? Por la mañana se nos estaba hablando de la solidaridad entre mujeres y se nos ponía por caso la reina Bárbara de Braganza, que le regalaba a sus sobrinitas portuguesas esto, lo otro, lo de más allá. Yo le mandaba una preciosa joya cuajada de diamantes, y por la tarde un profesor de Historia de América nos expuso las minas de Huancavelica, de donde salía la mayor parte del oro que llegaba de América, y con una tasa de mortalidad de los mineros del 70%. Y entonces yo me enfadé con las de la mañana y les dije, vamos a ver, la historia que tenemos que hacer nosotros es aquella que ponga en relación el oro que estaba regalando la reina con los muertos que tenía que haber para que la reina regalara un anillo, ¿no? Yo creo que esa es la misión de la historia, ¿no? Y esto concierne, por lo tanto, a una perspectiva global de la evolución de las mujeres. Y esto lo subrayo. Las mujeres evolucionaron gracias a que, por ejemplo, en el siglo XVIII, esos escritores que mencioné antes, y algunos ministros, como por ejemplo Pedro Rodríguez de Campomanes, que no sé si traje yo por aquí una viñeta de él, que creo que sí, porque, espero no haberme la dejado, en cualquier caso, es una reivindicación de las mujeres. ¿Por qué me interesaba? Nada, lo sintetizo. Él llegó a la conclusión de que las mujeres deberían de tener los mismos derechos políticos que los hombres. Y estoy hablando de los años 80 del siglo XVIII. ¿Y en quién pensaba él? ¿En esas marquesas o una reina? No, ¿de quién era hijo? Él se quedó hijo de una viuda y una hidalga pobre asturiana. Ayudado por un tío suyo, se va a estudiar a la Universidad de Salamanca. Era un tipo de una inteligencia fuera de serie y llega a ser el ministro, bueno, primer ministro con Carlos III,
aunque no se llamase así, y por lo tanto él sabía perfectamente de qué estaba hablando. El padre Sarmiento, su padre era contratista, la madre estaba permanentemente sola en la casa. ¿Quién llevaba las cuentas? El padre Sarmiento es el gran mentor de Campomanes. ¿Y en quién fijaba su atención Campomanes? En el padre Feijóo. ¿Y el padre Feijóo de quién era hijo? También de campesinos ricos de la zona de Orense, que hace carrera gracias a que entra a un monasterio. ¿Quién gestionaba la casa? La madre. Y eso se convirtió en una especie de... no llegaron a legislar sobre... era un poco pronto, es decir, ni siquiera la Revolución Francesa legisló a favor de las mujeres, pero sí que en los años 80 del siglo XVIII una serie de leyes favorables a las mujeres, pero muy favorables, extraordinariamente favorables, como por ejemplo las artesanas, que podían producir exactamente igual que los hombres y no tenían que estar en un gremio. ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde estaban las limitaciones? ¿Por qué no podían pescar igual que los hombres? ¿Por qué no podían recibir quiñones de pesca? ¿No? Y digamos que fue eso, una verdadera lección antes de tiempo, ¿no? Bueno, decíamos antes, y tú me dices cuando tengo que terminar, que las élites, naturalmente a mí me interesan, y yo he estudiado sobre todo el monacato, ¿no? Bien, antes enseñaba a Teresa de Jesús. Se la pone por lo general como una especie de feminista anticipada. Bueno, recomiendo que se lea lo que dicen las mujeres, ¿eh? La reforma que ella hace del Carmelo es porque considera que las otras todas son unas visionarias medio alocadas y hay que traerlas al orden, ¿no? Y por lo tanto ella impone unas normas de convivencia dentro de los conventos femeninos muy rigurosas. Cuando tú entras aquí porque estás convencida de que tienes vocación, no vengas aquí porque tus padres te han metido aquí porque no tienen una dote para casarte. No vengas aquí con la idea de que no vas a hacer nada, ¿no? Por tanto impone una normativa muy dura, que naturalmente un conjunto muy amplio de seguidoras le va a hacer caso, entra en esos conventos, pero ella cada poco iba a visitarlos y se encontraba con que a los 15 días estaban incumpliendo todo lo que ella había dicho, porque al fin y al cabo eran chicas de clases privilegiadas, ya estaban acostumbradas a vivir en un palacio la víspera, y el día que llegaban al convento y se veían que no tenían una alfombra, una jofaina y una criada, naturalmente no estaban contentos. Tan pronto se muere ella, su orden reprodujo exactamente los defectos de todas las otras órdenes. Ella intentó poner algo que en Francia se estaba haciendo con más éxito, ¿no? Bueno, el monacato femenino, en general, se quiere ver que los conventos y los monasterios eran el refugio de las jóvenes, de las clases, de la nobleza sobre todo, y de la hidalguía, que casaban a una hija, y eso ya costaba mucho dinero, ya casar a dos resultaba extraordinariamente caro, y yo siempre me acuerdo del el heredero de los condes de San Juan, que se le mueren los padres muy jóvenes y se queda con 6 hermanos. 6 hermanos, y no ni una ni dos, 6. Con lo cual logra meter a una en el convento en el monasterio de San Payo de Altares. Esa es la que tenía la dote más. Para entrar en San Payo hay que tener mucho dinero. Luego en las clarisas, pero a partir de ahí ya tenían que ser en conventos más pobres, ¿no? Y al final consigue casar a alguna malamente, ¿no?, con algún resto de su herencia, pero la herencia de él se quedó hecha migajas, ¿no? Y no fue el único caso, ¿eh? El caso famoso de la Sotomayor, que se quedan 6 al mismo tiempo, es lo que decide la familia, es crearles un convento y meterlas a todas al mismo tiempo, que es una excepción rarísima, que es el monasterio de Aguarda, hoy en día cerrado y convertido en hotel, y están las monjas en Trasmañón. Pero la historia es real, cuando estaba prohibido en Galicia por una orden de los reyes católicos de que se crearan monasterios. Isabel la Católica no soportaba a las monjas de los monasterios, no las soportaba. Entonces cerró en Galicia más de 280, con una prohibición específica de que en España no podía volver a abrirse un monasterio, y así se hizo. Quedaron solamente 2 monasterios. Los monasterios son diferentes a los conventos. En Galicia solamente había 2 monasterios: San Payo de Altares y Ferreira de Pantón, uno cisterciense y el otro benedictino. Y la Sotomayor consiguieron una bula papal para abrir el monasterio de la Guarda, porque era un caso de fuerza mayor, ¿no? A ver qué se hacía con aquellas señoras todas. Y en efecto es que eran refugios de la nobleza, tenían que pagar una dote. Ahora bien, en las zonas más oscuras es donde había muchísimos conventos, en Galicia no. En Galicia, en la Edad Moderna, tuvimos solamente 25. Conventos y monasterios diferentes. Monasterios solamente son cistercienses y benedictinos. Las clarisas, todas las ramas de las franciscanas, las agustinas, las carmelitas, etcétera, etcétera,
Aquí en Galicia el monacato nunca tuvo éxito. Por tanto, los conventos que vemos son los que se fundaron en la Edad Media, pero los reyes católicos cerraron la mayor parte de ellos y se abrieron muy poquitos, ¿no? Solamente en la segunda mitad del siglo XVII, lo sabemos muy bien, que algunos beaterios fueron convertidos en conventos, como sucedió con los concepcionistas aquí en Coruña y algunas otras, ¿no? Este mundo es un mundo muy cerrado en apariencia, ¿no? Bueno, la vida de los conventos y de los monasterios no hubo manera de regularla a lo largo de la Edad Moderna, ¿no? Lo que decía antes, ellas tuvieron que renunciar a su modo de vida, entraron ahí casi siempre cuando tenían 6 o 7 años, entraban como educandas, nadie les preguntaba si querían entrar, y las sacaban de allí si les encontraban un novio. ¿Que no les encontraban un novio? Ya se quedaban allí. Voy a poner un caso, Sor María de Agreda, que está en proceso de canonización, entró en el convento con 2 años, nunca salió a la calle. Ella salió a la calle, bueno, porque la metió su madre, la madre decidió meterse monja, se separa del marido y el marido se convirtió en fraile y ella monja. Hay muchos más casos así, y esa niña nunca vio la luz, y nosotros conocemos otros muchos, ¿no? Estos, por ejemplo, las educandas que habían en Santa Clara de Santiago, ellas entraban para educarse. ¿Qué educación se les daba? Educación social, no pensemos en educación religiosa. Buenas maneras, comportarse, pintar un poquito, tocar música, porque las familias lo que esperaban es que, bueno, si encontramos novios, salen de aquí y las casamos. Cuando no había esa opción y las hacían novicias, nadie las informaba, y esto lo quiero subrayar, de que en 5 años ellas podían renunciar y salir. Nadie se lo decía, nadie se lo decía. Y esto era un drama, porque muchas de ellas, cuando se veían ya como profesas, ellas no habían elegido eso. Y esto explica que no había normas posibles dentro de los conventos y los monasterios. Un arzobispo andaluz muy gracioso, él estuvo en Santiago, porque tiene mucho gracejo escribiendo, ¿no? Boca negra y baja, cuando hace una inspección de los conventos compostelanos, ya se encontró lo que se encontró, que dentro había obras de teatro, que los chicos iban a la puerta al torno y a la puerta y estaban hablando con ellas, las visitas de todas las familias habidas por haber. En el monasterio de San Pablo en Taltares había 56 criadas y apenas 40 monjas. Allí las monjas tenían celdas completas con cocina, no iban nunca al refectorio. El caso de Santa Clara de Pontevedra es escandaloso porque tenían su propio gallinero, una parcelita, por tanto ellas... Y este arzobispo, cuando se aquello, dice, bueno, mis palomitas, le escribe una carta, me dice, me han dicho que en vuestros conventos y monasterios se hace, y pone, pero no me lo creo, ¿eh? Y entonces dice, y me dicen que hacéis dulces y las regaláis a los confesores para que os perdonen los pecadillos, pero muy frecuente, pero no es verdad, no me lo desmentiráis, ¿verdad? Entonces, no, vale. Y era lo que hacían, o sea, es una vida civil, pero dentro de los conventos y monasterios, ¿no? Por eso no tenemos ni grandes autoras, ni escritoras, sino que un compañero mío de Córdoba llama esas monjas volanderas, que eran mujeres visionarias, ¿no? De estas que decidieron salir del anonimato, escribiendo, a mí se me apareció Dios, y entonces iba todo el mundo allí a ver si tenemos una santa, porque luego la orden lo rentabilizaba, creando una devoción. Naturalmente, cuando llegaban esas devociones a Roma, Roma decía que ni hablar, eran mujeres que estaban casi siempre manipuladas por los confesores, por su ansia de destacar, que era el caso que antes aparecía, que es el de esta María Antonia Pereira do Campo, la famosa Moxiña do Penedo, cuyo proceso de canonización fue cortado de raíz en el siglo XVIII. Andan ahora intentando recuperarlo, pero Roma nunca va a pasar por una mujer que era una visionaria, que es verdad que crea un convento en Santiago, el único que tienen los carmelitas. Ella se considera una seguidora de Teresa de Jesús, pero realmente todo lo que cuenta en su vida es el trasunto de la vida de Sor Ángeles de Foligno, que es una de las beatas de los franciscanos, que era una mujer con bulimia, anorexia y unos problemas muy serios, y que tardó Roma muchísimos siglos en beatificar, ¿no? Bueno, para ir terminando, no querría dejar de mencionar que para las mujeres cambió casi todo con una variante de las monjas, que es la compañía de María, ¿no? Frente a lo que decía el padre Arbiol, de que las monjas les recomendaba que no leyeran, porque la lectura es siempre perniciosa y llevaba pensamientos, la compañía de María es una auténtica revolución. Lo que pasa es que es una revolución, entre comillas, francesa, porque Jeanne de Lestanac es una protestante francesa que se pasa al catolicismo y crea la compañía de María. Francia tiene un mundo religioso femenino totalmente diferente al español.
son sobre todo creaciones de órdenes asistenciales, es decir, órdenes hospitalarias, de ayuda a niñas huérfanas y órdenes educativas. Y aquí el monacato español nunca tuvo ni una orden educativa más que la Compañía de María. Y ni orden asistencial femenina ninguna, hasta muy finales del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, las monjas de la Caridad, esto es una orden muy tardía, son todas de después de la desamortización y de la exclaustración. Y en la Edad Moderna aquí no hubo nada de eso, ni aquí ni en América. El convento que me parece que es de las Clarisas, de Palos de Moguer, tiene todo por dos razones. Primero, este es el plano del convento del Colegio de Santiago. No tiene nada que ver con un convento normal y corriente. Del lado izquierdo está el internado de niñas, ya no tienen por qué ser novicias, y las clases nuevas, sobre todo la burguesía, es la que va a meter aquí a las niñas para recibir una educación ya que no es necesariamente religiosa. Y estas chicas que estudian aquí, nadie piensa que vayan a ir a quedarse como monjas. Esto ya es, digamos, que el avance del futuro, ¿no? Y del otro lado, ¿por qué lo vemos en blanco? Bueno, hay la iglesia en el medio, como no podía ser menos, pero hay las escuelas gratuitas de niñas. Desde que llegaron a Santiago de Compostela, llegaron antes, pero el convento se abre en 1761, bueno, que lo conocemos todos, que nuestras vecinas del otro lado de la calle, de la Facultad de Historia, es una mole que se construye con una fortuna que viene de América, no destinada a ellas, por cierto, que el donante americano era para que se creara un convento de carmelitas y el arzobispo don Bartolomé Rajoy dijo que por encima de su cadáver, que no quería más monjas en toda la diócesis, que no hacían nada, y en cambio trajo, bueno, en un pleito cuya sentencia es ilegal completa, o sea que entre el arzobispo Rajoy, el marqués de la Ensenada y algunos más de Madrid consiguieron que la fundación millonaria que venía de América pasase a la Compañía de María en algo totalmente ilegal, pero gracias a esa ilegalidad llega la Compañía de María. Estas monjas tienen un concepto completamente diferente de la vida y son monjas educadoras y abrieron las escuelas gratuitas hasta el punto de que, por ejemplo, se dirigieron al Ayuntamiento de Santiago en una ocasión para decirle: nosotros admitimos a más, mientras nos quepan seguimos dando clases. Obviamente no enseñaban a leer y a escribir más que a aquellas niñas que veían que tenían algunas opciones en la vida que no eran ir a ser criadas o así, pero las educaban, por ejemplo, labores de manos, tejido, hilado, una educación que a muchas de ellas las sacó de la pobreza, ¿no? Y cuando veían que algunas podían, tenemos que pensar que enseñar a leer es muy fácil. Yo ahora mismo, como aquí unas letras, puedo darle clase a 800 personas al mismo tiempo, pero escribir es muy trabajoso el aprendizaje y la enseñanza, y sobre todo cuesta dinero. Es decir, en el siglo XVIII había que tener papel, pluma, tinta, y eso era carísimo. Entonces, muchísima gente que sabía leer no sabía escribir. La inmensa mayor parte de las mujeres ni siquiera hacían una cruz, en el mejor de los casos, o como nos encontramos en estos pleitos que aquí hay por millares, y no firma, por no saber, firma en su lugar un testigo, ¿no? Bueno, creo que tengo que ir terminando, ¿verdad? Sí. Sí. Unos 5 o 10 minutos. Sí. Quería decir que en los conventos y en los monasterios había esas criadas que, por ejemplo, nosotros hemos podido reconstruir el nivel salarial de las criadas de los monasterios y de los conventos, porque había incluso criadas especializadas, lavanderas, cocineras, etcétera, que son la conexión entre el mundo interior de los conventos y los monasterios y el mundo exterior. A estas mujeres nunca las ponían en la calle. Luego, digamos que dentro del servicio doméstico eran las que, entre comillas, lo pasaban mejor, porque cuando eran viejas se quedaban ahí. Sucedía lo mismo en los hospitales, por ejemplo, en el Hospital Real de Santiago, en donde trabajaban enfermeras, naturalmente todas las salas de mujeres estaban atendidas por mujeres, las cocineras. En el Hospital de Sifilíticos de San Roque la mitad del personal eran mujeres, y cuando se jubilaban tenían sus pensiones y tenían una ayuda, ¿no? El resto de las criadas, por supuesto que no, eso dependía de la voluntad de los amos, aunque lo normal es que se fuese criadas en las etapas jóvenes. Decía antes, bueno, la nobleza y la hidalguía, ¿qué hacemos con ellas? No pensemos que toda la nobleza era rica, porque en el caso español tenemos una singularidad que es lo que se llama la hidalguía universal del norte. Se dice siempre que los vascos todos eran hidalgos. Bueno, esto es mentira y verdad al mismo tiempo. Lo mismo sucedía con los cántabros, con la actual provincia de Burgos, con los asturianos y con una buena parte de la provincia de Lugo.
Esto se suprime en 1834. ¿Por qué se llaman hidalgos? Bueno, es lo que se llama hidalgos históricos, serían aquellos territorios en donde nunca fueron tocados por el Islam, es decir, los que eran puros de sangre. Entonces, ¿qué ventaja tenía esto? Exención total de pagar impuestos y exención total de hacer levas militares. A las levas militares a las mujeres no les afectaban directamente, pero indirectamente sí. Es decir, sabían que sus hijos nunca iban a ir a hacer el servicio al rey. Bueno, nos encontramos en todas partes, fulanita de tal, hidalga, pobre de pedir. Esto es muy difícil de... Cuando yo se lo explico a los alumnos, tengo que hacérselo ver, ¿no? Pero es que incluso en el norte, en las ciudades, cuando una mujer de la hidalguía pues era una rama muy secundaria y llegaban restos de la herencia, pues nos encontramos con esto que se llamaban las pobres vergonzantes, que eran aquellas pobres a las que no se atrevían naturalmente a pedir por la calle. Entonces, por ejemplo, en el monasterio de San Martín Pinario, que cada día se repartían unas 2000 raciones de pan a la gente pobre, a estas mujeres se las llevaban a casa, para que no pasaran la vergüenza de ir a pedir, o las recibían al amanecer, cuando nadie las veía, ¿no? Y entonces encontramos fulanita de tal, doña, fulanita de tal, hidalga, analfabeta, pobre, de solemnidad, ¿no? Entonces, la inmensa mayor parte eran esos. Y luego había niveles. Ahí tenemos la Casa de Matanza, la famosa casa de Rosalía de Castro, que sería esta hidalguía medianita, que tenía para vivir sin trabajar, pero en el caso de muchas de ellas el marido trabajaba. O bien eran oficiales de la monarquía, o eran miembros del ejército, y en el caso de Rosalía de Castro, Murguía, su marido era archivero. De aquella manera, pero sí, vamos a dejarlo. Cobraba como archivero, por hacer otras cosas al margen de él. Bien. Abajo tenemos el Pazo de Oca, que esto estamos hablando de otro nivel. Estos son los Camarasa, que hicieron una gigantesca fortuna de la corrupción en época de Carlos V y todavía le duraba en el siglo XVIII, ¿no? Y hasta su extinción en el año 1900, o por ahí por 1900, cuando pasan a subsumirse en la casa de Medinaceli, en este precioso pazo, que está muy retocado en el siglo XIX. A mediados del siglo XVIII vivía la condesa de Eril, que es una retornada del exilio de la Guerra de Sucesión. Su marido era austracista, tuvo que exiliarse y regresan de Viena cuando los Borbones, ya Fernando VI, los perdona, ¿no? Claro, este nivel de vida no tiene nada que ver con el de la Casa de Matanza. Allí en la Casa de Matanza, que es una casa típica de hidalgos, había una criada, seguro que no tenían un caballo, que tenían un bonito jardín, pero el jardín era más huerta que otra cosa. Ya en Oca el jardín era más jardín que huerta, ¿no? El Pazo de Santa Cruz, aquí estamos hablando de otra nobleza completamente diferente. Lo traigo a colación porque la marquesa, que es a 1753, que aparece en toda la documentación como la respetadísima señora marquesa, bueno, hasta la víspera había sido la criada del marqués anterior, en una jugada fabulosa que todavía, que lo acaba de encontrar, el proceso está aquí, en este archivo, consigue, no se sabe cómo, cargarse todas las leyes de la herencia nobiliaria, y su hijo, el marqués de Santa Cruz, el que construye el fabuloso palacio que está en la Rua do Vilar, es el hijo de una criada y el anterior marqués, ¿no? Otro nivel de vida, una fortuna hecha en América y un título comprado con lo que había hecho de fortuna en Maracaibo un gobernador a finales del siglo XVII, ¿no? Bien, cuando hablamos de las mujeres de este nivel altísimo, nos encontramos con que, igual que las otras mujeres, había también una confianza en ellas, y esto era muy normal. Yo me encontraba, por ejemplo, el testamento de doña Jacoba Ozores, hermana del conde de Priegue. El marido y la mujer se daban poderes mutuos al 100%, en este caso, que es un poder del marqués de Camarasa a su mujer. Cuando vemos, él se tenía que ir, le da un poder total y absoluto a la mujer. Tenía a su administrador, sus mayordomos, no, a su mujer, ¿no? Otra cosa es que le fuera fiel, ¿no? Porque nos encontramos con casi todo el problema de bastardía muy notable y de hijos ilegítimos, pero eso lo había en todos los niveles. Pero quiero decir que de la misma manera que nos encontramos estos poderes, de cuando se iba a un labrador, se iba a la sierra, le dejaba un poder a su mujer, o no se lo dejaba, pero le dejaba un papelito escrito, o 3 testigos testificaban como él fuera. Hay una notable confianza en ellas, ¿no? El testamento mutuo, o lo que era muy normal, pero eso en todas las clases sociales es una especificidad española, que ellas siempre son las tutoras de los hijos. Vamos a Francia y casi nunca.
eran los abuelos paternos o los abuelos maternos, cuando ellas se enviudaban y tenían menores. En el caso de España es rarísimo que sean los hombres los que heredan la tutoría de los hijos, para bien y para mal, naturalmente. Bueno, en estas clases altas, y con esto termino, ellas eran tan víctimas de malos tratos como lo podían ser la última de las campesinas o estas mujeres aguerridas del Ferrol que yo he estudiado últimamente, ¿no? Aquí mismo, y en Navidades, vi el durísimo proceso abierto por la señora de Bañobre. Es verdad que es una chica que se había quedado huérfana con 16 años, tenía sus tutores legales, pertenece a esta nobleza media rural de Galicia. Con 16 años tiene la mala idea de casarse con un atractivo capitán del ejército y en 1710 ella lo tiene que denunciar por malos tratos. La causa es terrible, ¿no? Se puede leer en la demanda que ella interpone ante la Real Audiencia de Galicia, cuyos fondos están aquí custodiados por este archivo, y cuando relata ella lo que le pasa es terrorífico, ¿no? Siendo ella la que suministra dinero, porque este militar había perdido toda su fortuna, ¿no? Se encuentra con que después de que ella la deja prácticamente muerta, él se refugia en el colegio de la Compañía de Jesús, que hoy no se conserva, sería la iglesia de San Nicolás, si no recuerdo mal, ¿no? Y al refugiarse en Sagrado se libra del castigo, ¿no? Luego cuando, bueno, eso al juzgado de la Real Audiencia le traía completamente sin cuidado y obligó a los jesuitas a declarar, y les decía los jesuitas con un cinismo muy curioso, es decir, es que él nos dijo que le había dado con el mango del martillo, no con el martillo completo. Entonces, claro, cuando se llaman los testigos, que eran muchísimos, ella consiguió la separación. Ella consigue la separación. Y aquí, para terminar, otro caso de María de Párraga. Este caso es de una dureza fuera de lo común. Lo que ésta sufrió no es para contarlo, y ella inició el proceso en la diócesis de Santiago. Ella tuvo que refugiarse en Santiago. Este es un hombre, el marido es nada más y nada menos que miembro de Casa Goda, gallego de origen, y con un altísimo puesto, su padre y su abuelo en la monarquía, ¿no? Lo que esta cuenta, porque él la somete a todo tipo de vejaciones, pero llega a introducir mujeres en la casa, sobre todo niñas. Él se amparaba en la justicia militar, que fue lo que le salvó el pellejo. La justicia militar era dura, pero las pruebas que había que aportar eran muy complicadas, y para una mujer del civil, si no lograba traer la causa a la justicia civil, lo tenía complicadísimo. Y con ello quiero terminar, porque lo que estamos investigando actualmente no es esto, porque ya llevamos muchísimos años estudiando los casos de maltrato a las mujeres, que abarcan a todos los sectores sociales, aquí en toda Europa, ¿no? Pero también hay un tabú, que es la violencia ejercida por las mujeres, que es una de las facetas que estamos trabajando en este proyecto que nos une, y que es este proyecto europeo sobre las resistencias sociales, ¿no? Y es digamos que algo muy difícil de entrar en el tema, pero aquí mismo, y con datos de este archivo, hemos encontrado que al menos en las causas criminales en torno a un 15% es violencia de mujeres ejercida contra mujeres, ¿no? Y que es una violencia muy semejante a la de los hombres. Lo único que casi siempre que surge en el ámbito de la casa o de los espacios de alrededor de la casa, y casi siempre por cosas que a nosotros nos parecen mínimas, ¿no? Las malas palabras que decía antes, y sobre todo por cuestiones en donde está simplemente la subsistencia, ¿no? Y claro, cuando vemos que los gestos de ella, yo he estudiado los gestos, las palabras, los instrumentos, ¿con qué les pegaban a las vecinas? Bueno, pues un cuchillo, vamos, el instrumental agrícola, un uso, una rueca, y me encontré el caso más llamativo con el hueso de una vaca, de que le pega a una vecina. Se ve que estaría haciendo algo con el hueso, ¿no? Claro, el golpe fue terrible. Acabaron reconciliándose ante el juez, que era lo más normal, llegar a una conciliación, ¿no? Porque si no, la convivencia en el común sería imposible. Y con esto remato, y muchísimas gracias por su atención.